Bienvenidos todos, estamos en contacto a partir de este momento del canal Univalle TV, de Univalle Estéreo, y hablamos esta noche de un tema de mucho interés, pero también de mucha coyuntura. Golpe blando, ¿de qué se trata? Porque en los últimos días el presidente Gustavo Petro reactivó su teoría de un golpe blando en su contra, un discurso que se intensificó luego de que el Consejo Nacional Electoral decidió acelerar el estudio de la ponencia que formula cargos contra su campaña señalada de esconder pagos y violar los topes de financiación. El mandatario y el pacto histórico sostienen que el proceso ante el CNE es una de las estrategias para sacarlo del poder. Los tiempos del CNE son claves. El tribunal tiene hasta junio de 2025 para tomar una decisión en este sentido, frente a la sanción administrativa contra Petro y su campaña. De lo contrario, este proceso prescribe por tiempos. Golpe blando, ¿de qué se trata? Es el tema de esta noche y estoy con invitados muy especiales. El doctor Alberto Ramos Garviras, que es un hombre conocedor de lo público, abogado, doctor en Derecho y Ciencia Política de la Universidad de Santiago de Cali, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Libre, magíster en Ciencia Política de la Universidad Javeriana y doctor en Derecho Público, además con una experiencia amplia en lo público, como personero, como procurador agrario, como director del DACMA y profesor universitario. Alberto, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Gildardo, y gracias por la invitación a este programa En Contacto. Sí, señor. Nos acompaña también Rodolfo Yanguas, es abogado, magíster en Derecho con énfasis en Derecho Público, especialista en Derecho Público, especialista en Derecho Administrativo, estudios avanzados en Derecho Internacional Público y Privado, ha sido juez de la República, también trabajó en la Oficina de Registro. Rodolfo, bienvenido, buenas noches. Hombre, muy buenas noches, gracias Gildardo, al doctor Ramos, a todos los que se encuentran, a nuestros televidentes, un gran saludo para todos. También nos acompaña el senador vallecaucano, Wilson Arias, del Pacto Histórico. Senador, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Gildardo, un saludo muy afectuoso a ti y a los integrantes de la Mesa de Trabajo y tu público. Y antes de entrar en materia, les quiero presentar a ustedes, mis invitados, y a los televidentes, una nota de contexto que ha preparado nuestro equipo de producción. El politólogo y escritor estadounidense Gene Sharp definió el término golpe blando como un golpe suave, encubierto o golpe no tradicional, haciendo referencia al conjunto de técnicas no frontales y principalmente no violentas de carácter conspirativo, con el fin de desestabilizar a un gobierno y causar su caída sin que parezca que ha sido consecuencia de la acción de otro poder. Durante recientes años, en varios países latinoamericanos se ha hecho mención del golpe blando para explicar lo ocurrido con hechos políticos como, por ejemplo, el golpe de Estado en Honduras de 2009, la crisis política en Paraguay en el 2012, la crisis política en Bolivia de 2019, además de la crisis política en Ecuador durante el 2010, siendo en ese país, precisamente, el exmandatario Rafael Correa quien se refirió a un golpe blando como una herramienta para crear conmoción social, alentando la caída de los gobiernos democráticos. Lo han intentado muchas veces en Argentina, Bolivia, Venezuela y Ecuador, indicó el líder ecuatoriano. En Colombia, con la llegada al poder de Gustavo Petro, es cuando se ha puesto de manifiesto el uso de este término por parte del mandatario, quien ha indicado que diversos sectores lo atacan usando esta figura, un golpe blando que se ha organizado desde frentes más allá de lo militar, con el que se busca desconocer la voluntad del pueblo, atacando así la democracia en medio de procesos de investigación, por ejemplo, contra la financiación de la campaña política por medio de la cual fue electo presidente del país. Hoy en Contacto analizamos qué es un golpe blando en el contexto actual. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en contacto del canal Univalle TV, de Univalle Estéreo, y hablamos esta noche del golpe blando. ¿De qué se trata? Para entrar en contexto justamente, Alberto, para usted, ¿qué es un golpe blando? Definamos ese término. Bueno, ese término parece ser muy reciente o moderno, porque siempre se ha hablado del golpe de Estado. El golpe con armas. Que es
que se produjo en América Latina durante el siglo XX en muchos países. Por ejemplo, Chile. Bolivia era calificado como Golpilandia. ¿Sí? Chile, el más estruendoso, en 1973 con la caída de Allende. O sea, movilización de tropas, parte de la fuerza pública, parte del ejército, parte de los otros componentes contra el presidente para tumbarlo. Y en Argentina también los golpes de Estado, en el Perú, etc. El golpe blando precisamente comienza a utilizarse para que los Estados Unidos, que estaban detrás de todos esos golpes, no se vieran incursos. Entonces, el golpe blando es moderado, digamos que es gradual. No violento. ¿Cómo? No violento. No violento, pero busca el mismo objetivo, que es tumbar al presidente. El punto de llegada es el mismo. El punto de llegada es el mismo. Entonces, son golpes blandos porque lo van ablandando para moverle la silla presidencial, y se llama también lawfare o guerra jurídica porque utilizan, digamos, a las cortes que quedan aliadas de gobiernos anteriores, o utilizan los organismos de control o a la fiscalía u otros instrumentos, o el retorcimiento mismo del derecho para que no le funcione los cambios, y entonces el presidente va perdiendo posibilidades de gobernabilidad con golpes blandos, como lo explicó Jean Charr. Sí. Quisiera decir que Jean Charr, en efecto, tiene un libro que creo que se llama De la dictadura a la democracia. Con todo un manual. Que es todo un manual de golpes. Y el más antiguo teórico es Curzio Malaparte, que había escrito también un manual cuando los golpes eran duros. Sí. Bueno, pregunta para Rodolfo Yanguas y para el senador Wilson Arias. ¿Creen ustedes que en el caso del presidente Gustavo Petro y lo que ha pasado en Colombia se dan todas las características de ese manual para hablar de un golpe blando? Definitivamente no. Ese golpe blando del que habla el presidente Petro es simplemente una narrativa retórica de autovictimización para poder burlar el Estado social y democrático de derecho. Resulta que precisamente el fundamento esencial del Estado de Derecho es el sometimiento de todos a la norma, el sometimiento de todos a la Constitución, a lo que se conoce en inglés the rule of law. El Estado de Derecho exige que incluso sea con mayor razón aquellos gobernantes los que se tengan que estar sometidos a la norma y a los controles. Eso que llama golpe blando es básica y claramente el sistema de frenos y contrapesos, donde un Estado tiene funciones del poder público que van a controlar a otra función que se desborda. Si usted en una campaña hay unos límites de financiación, pues tiene que cumplir los límites de la financiación. Si usted en una campaña tiene una situación de saber que no puede hacer pactos con criminales y que después esos dineros que ingresan a su campaña pues van a ser ingresos del narcotráfico, y después va a tener usted que pasar a control con las entidades como Contraloría, Procuraduría, pues obviamente eso tiene que ver con simplemente control. O sea, las mentes que piensan únicamente en un Estado que se puede hacer lo que se quiera o que simplemente sea arbitrario y abusivo, pues eso no va de acorde al Estado social y democrático de derecho. Golpe blando, ¿de qué se trata ese tema de esta noche? Wilson, la misma pregunta. Sí, y más aún, le remito al nombre. Jean Charr tiene algo así que le denomina un manual de técnicas para una revolución sin violencia. Realmente es uno de los textos, digamos, capitales, donde habla de unas fases que yo pienso que están cumpliendo ahora. Como podrás entender, un golpe blando es acudir a la fuerza pública con los tanques en la calle, recuerdas tú, esa es la figura del Cono Sur. Necesariamente combina distintas modalidades. Se habla inclusive de una etapa de ablandamiento, se habla de una etapa de deslegitimación que me parece que es fundamental, calentamiento de calle, combinación de formas de lucha y fractura institucional, que es algo ahí como un momento culminar que da con la salida del presidente en cada caso. Se ha aplicado además con relativo éxito en algunas partes, es decir, lo de Bolivia, por ejemplo, fue muy ejemplificante. Un poco también lo que ocurrió en el Perú. Y pienso que se sigue desarrollando. Nosotros empezamos denunciando, por ejemplo, el bloqueo institucional, recuerdas tú, que tenía que ver con situaciones del Congreso de la República, donde llegó pues hasta el ridículo, ¿no?, de la oposición procurando que no se legislara. Recuerda tú la estrategia del rompimiento del quórum, del sabotaje directo.
combinó en su oportunidad y ya van cerca de 44 sentencias de las distintas cortes tumbando muy distintos actos administrativos gubernamentales, leyes de la República. Te recuerdo algunas muy importantes. Una, la que tenía que ver, por ejemplo, con la deducción de las regalías del impuesto de renta y ha producido el efecto deseado. Desde el judicial se produce un efecto presupuestal importantísimo. Hemos perdido recaudo enorme por la vía de esa parte de la reforma tributaria que nos tumbaron. Uno que se pensaría que no podía tumbarse fácilmente, el de interés cero sobre los créditos del ICETEX, que tenía un propósito, yo creo que más que económico, digamos, de irritabilidad social. De modo que yo pienso que en cada capítulo se ha venido desarrollando. Los últimos hechos más descollantes, en mi opinión, son el paro de transportadores, aplicado también en Chile, recuerdas tú, en la época de Salvador Allende. Y si se quiere, son de nuevo el bloqueo institucional por cargo del Congreso de la República nuevamente, no aprobación del proyecto de presupuesto general de la Nación, con lo cual nos produce otras lesiones muy importantes en materia del desempeño gubernamental. No vamos a poder cumplir el plan de gobierno si no tomamos medidas, digamos, urgentes y adicionales. Todo lo que tiene que ver con una especie de configuración de un ambiente del establecimiento de orquestación contra el gobierno, inclusive casi que desde el Congreso de FENALCO, asunto por el cual seguramente podríamos detenernos en la discusión, de modo que pienso que los distintos factores que hacen parte del golpe blando siguen en pleno desarrollo. Y perdón, no puedo dejar de mencionar César Lourdes, ahora presidente del Consejo Nacional Electoral, una instancia que al parecer ha sido fundamental en esto del trámite del golpe blando. Estamos en contacto, el canal Univalle TV, está planteado el tema del día, nos van a acompañar estos tres invitados, nos vamos a unos mensajes de interés de patrocinadores, pero ya regresamos con el segundo bloque de esta noche. Estamos en contacto nuevamente del canal Univalle TV y hablamos esta noche de golpe blando. ¿De qué se trata? A propósito de la narrativa, de la teoría del presidente Gustavo Petro, de que hay un golpe blando, un plan para tumbarlo, incluso para asesinarlo, lo ha planteado en algunos de sus discursos. Bueno, Alberto, muchos de los opositores del presidente Gustavo Petro plantean que esta narrativa se ha intensificado un poco después de conocer el mandatario, que el Consejo Nacional Electoral prepara toda esta decisión que tiene que ver con votar o no la posible violación del tope en su campaña política. ¿Usted qué piensa? Bueno, antes de contestarle, concretamente quisiera hacer una anotación breve sobre lo que dijo el doctor Rodolfo Yanguas. Sí, de que no hay golpe blando, de que no están dadas las características. Sí, pero entonces, en el sentido de que no es el respeto al Estado del Derecho o al Estado de Derecho en sí lo que tiene que hacer un mandatario, como en este caso Petro, porque digamos que es un mandatario que llega por primera vez en la historia a un partido que no es tradicional, por lo tanto es un partido progresista, de izquierda, o como se le quiera llamar, pero no es del bipartidismo tradicional ni del bipartidismo transmutado. Transmutados son los que desde el 2000 se volvieron nuevos partidos y son liberales y conservadores unidos. Cambio Radical. El Verde. El Verde, Alianza, lo que llamamos... Partido de la U. El Partido de la U, el mismo Centro Democrático, que no es ni centro ni democrático, etcétera. Todos son liberales y conservadores con un nombre nuevo. Todos son los transmutados. A ver, el Estado de Derecho está construido, producido desde el nacimiento del Estado. En el caso nuestro, desde 1821, con el previo a la Constitución de Cúcuta, que fue Angostura, en 1819. Y en esos 205 años, pues se produce el derecho. Pero es un derecho producido por quienes han gobernado, o sea, las élites. Usted revisa el siglo XIX y el siglo XX y lo que va del XXI, y son esas élites, y quienes gobiernan, pues lo hacen para preservarse. Entonces, cuando llega un gobernante, digamos, diferente a esas élites. A ese conglomerado. A ese conglomerado, entonces
debe hacer unos cambios y se estrella con el Estado de Derecho, que es lo que él explicó. Pero resulta que ese Estado de Derecho se vuelve un muro y no hay que respetarlo por ser el Estado de Derecho, sino para producir un nuevo derecho hay que hacer reformas y hay que tener unas mayorías que se le desbaratan. Entonces, Pero Alberto, le interrumpo haciendo un poco de abogado del diablo para decir, ¿no será también que el presidente y su gobierno han dado papaya en esa llegada histórica de la izquierda o el progresismo al gobierno en Colombia? Caso posible violación de tope en sus campañas, caso corrupción de Olmedo López y compañía, caso escándalos de Benedetti. ¿No será que hemos dado un poco de papaya también en esa oportunidad única de un gobierno de izquierda en Colombia, Alberto? Tiene que ver con eso. Y Norberto Bobbio, politólogo, jurista italiano de Turín, lo llama poderes ocultos o poderes invisibles, los que se quedan de otros gobiernos y que comienzan a horadar. Por ejemplo, Schneider viene del Duque. Pero Olmedo no, un amigo de 30 años del presidente. Correcto, pero Olmedo no. Entonces, hay una mezcla de poderes ocultos que también van a impedir los cambios. Entonces vuelvo a la explicación. Sencillamente, el Estado de Derecho con el que se encuentra cualquier presidente, desde a México a Argentina, para que tomemos, digamos, solamente ni esta zona geográfica del planeta. Una zona geográfica del continente, parte del continente. Todo lo que ha pasado desde 1999, de gobiernos, digamos, de izquierda, que llamaron algunos de siglo XXI y que otros son diferentes, como lo fue el de Pepe Mujica, etcétera, lo de Lula, Paraguay con el padre Lugo, el sacerdote, etcétera. Con esas diferencias o matices se han encontrado con ese muro del Estado de Derecho construido desde que nacieron los estados, con la ruptura al pacto colonial o la imposición colonial, es decir, que se quitaron la corona española de encima con las guerras de independencia. Entonces, ahorita ese muro de 205 años, que serían 203 porque él lleva 2 en el poder, es infranqueable en algunos momentos. Esa es la posición que yo he explicado en algunos artículos o columnas de prensa en la revista Sur de Bogotá. A ver, lo del CNE, considero que allí se sobrepasaron y que no son magistrados ni son jueces. Ellos no tienen ni tampoco es que sea una ley de la moral, eso es cierto. En el artículo 265 usted no encuentra de la Constitución las funciones jurisdiccionales, ni en el Código Contencioso Administrativo, donde está la función de la sala de consulta, ni en las normas reformatorias o complementarias a las funciones que tiene el CNE. El CNE no son jueces, son un organismo administrativo, que sí puede vigilar las campañas, puede sancionar, vigila las encuestas, vigila los movimientos y los partidos, no propiamente las campañas presidenciales, sino a sus operarios, que son los tesoreros, etcétera, pero no al presidente. Y con esto le quitaron el fuero al presidente, lo cual es inconstitucional, como lo explicó Armando Noboa. Sí. Allí podemos borrar en la edición. El exconstituyente. Como lo explicó Armando Noboa, es constituyente, sobre todo conocedor del proceso constituyente, más que constituyente, fue un asesor. Estamos con Wilson Arias, al igual que los demás invitados, y queremos preguntarle, Wilson, para la oposición, para algunos de sus voceros, esta manera de intensificar la teoría de un golpe blando obedece a la decisión del Consejo Nacional Electoral de acelerar el proceso para votar la ponencia que tiene que ver con una supuesta violación al tope de la financiación en su campaña política. ¿Usted cree que es así? Yo pienso que esto, desde el manual mismo se dice, se indica, es decir, cuando
En su oportunidad, Jean Charp habla de una especie de manual para revoluciones silenciosas. No está hablando como de distintos frentes. Algún día hablamos del frente mediático. El modo como desde los medios de comunicación se hace una posición monstruosa, fake news incluido, pero también del caos que tiene que ver con otro frente muy importante del golpe blando. Y a mí me parece que el tema del Consejo Nacional Electoral ha tomado un cariz supremamente delicado. Pero también quiero decir algo que es una impresión que tengo de estos días, de ayer a hoy prácticamente. Es un proceso similar al que estuvo con Ordóñez, ¿recuerda? Jugando al gato y al ratón a ver cómo tumbaban a Petro. Y bueno, lo suspendió. Tuvo que ir Petro a la Corte Interamericana, a la OEA, para buscar la Carta Americana y encontrar un artículo que sobreponía el derecho internacional sobre el de Ordóñez. Yo no sé si es más decente Ordóñez que Prada o que Lowdy o que cualquiera de estos hombres que están pues impugnados. Y creo que el establecimiento ha aprendido algo, y es que esto también requiere cierta base elemental de legitimidad. Es decir, esto no se hace en abstracto, en un país en abstracto, esto se hace en concreto. Y yo pienso que lo que está ocurriendo con el Consejo Electoral es que ha venido una especie de desprestigio muy acelerado. Y cuando Hernán Prada es presentado como lo que es, un hombre que además tiene muchas razones para perseguir a Petro, entonces tienen que inventarse que aceptan el giro del expediente, recuerdas tú, que además es procedimental. Yo no estoy diciendo que se lo hayan sacado de la manga, pero es que tenían férreamente bajo su tutela Prada y Lurdi este expediente. No puede ser Prada el que le dé el golpe final, la punzada final a Gustavo Petro. No puede ser Lurdi, un hombre que además está señalado, impugnado de un presunto feminicidio. Tal vez no puedan hacerlo en la persona de alguien que está tan deslegitimado y necesiten un tercero que no tenga los mismos niveles de precariedad en términos de ascendencia pública. Esto no es un problema solamente de presentarlo como un asunto legal, necesita legitimidad social, porque si no ocurrirían cosas peores que las del 1848. Fíjate tú que cuando el solo asesinato, yo no sé, de Pardo Leal, tú recuerdas lo que fue eso en Cali. De modo que un acontecimiento de esto requiere la legitimidad suficiente y cierto acompañamiento del establecimiento en su conjunto. A mí me parece que si no se hubieran dado los cambios que se han dado en la fuerza pública colombiana, tal vez estaríamos también en otro clima político al interior del país. La medida de Petro de haber removido buena parte de la cúpula de la fuerza pública tenía que ver con dos cosas, creo yo, con romper la cadena de custodia del narcotráfico desde las alturas. No digo que el general tuviera la paca en su casa, digo que él garantizaba cadenas de mando en el narcotráfico, y una lucha que se planteaba nueva requería niveles de depuración de esas alturas, pero también creo que tiene otro efecto precautelativo en términos de que un nuevo mando conforme a los lineamientos del gobierno tal vez no se deje seducir tan fácilmente por la idea de un golpe plagado de tanta ilegitimidad. Estamos en contacto del canal Univalle TV. Bueno, Rodolfo, frente a este planteamiento, ¿usted cree que de alguna forma en un año previo a lo que será una nueva campaña política, el presidente le saca jugo político a este tema? Es que esa es la idea. Y es que así funciona y me parece una muy buena estrategia. Obviamente no es una estrategia que yo apoye. Sí, claro, es una muy buena estrategia, porque así sea que aquí estemos hablando que el Consejo Nacional Electoral ha, pues obviamente según lo que están planteando acá, que ha pasado por encima de sus competencias, eso no es cierto. Es que lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral es una mera investigación administrativa, que tiene consecuencias administrativas, claro. Y que en ningún lado van a sacar al presidente, sino que obviamente eso hace parte de una narrativa donde nos queremos llevar a las personas que no conocen y no saben del tema a decir que el Consejo Nacional Electoral va a destituir al presidente de la República y le quitó el fuero, como dijo el apreciado maestro. Eso no es cierto, eso en ningún lado va a pasar. Es una investigación administrativa, hombre, sea la campaña de Duque, sea la campaña de Uribe, sea la campaña de Hitler, la campaña que sea que esté en proceso, pues tiene que cumplir unas reglas y unos lineamientos, porque ese es el juego de la democracia. Si dicen que un tope de una campaña tiene que ser de tantos millones de pesos, pues hombre, pues eso es lo que debe pasar. En ninguna parte. No puede pasarse por ser el gobierno de izquierda. Sí, no puede pasar por ser un gobierno de izquierda. Ese es el mismo tema, es como somos de izquierda, como somos afro, como somos de izquierda. No, entonces no, aquí todos estamos jugando bajo las mismas reglas, y frente al tema que hablaba pues el maestro Ramos,
pues la situación del tema de la muralla con la que se encuentran, sí, esa es la muralla con la que se tiene que encontrar todo gobernante, y es el Estado social de derecho. Y lo que pasa es que lo que decía, que estamos hablando de esa situación de 200 años hombre, ningún 200 años, hasta donde yo no me acuerdo, el mismo gobierno, el mismo Petro no fue el que hizo parte de una constituyente, maestro, donde ellos, hubo un pacto nacional, donde todas las fuerzas del mundo se reunieron a decir cuál era su proyecto de Estado, donde el mismo presidente Petro, hoy fue senador de la República, hizo parte del ejercicio de frenos y contrapesos. Sí. Mire, yo estaba en la Comisión Primera cuando hicimos el Estatuto de la Oposición. Yo estaba de asesor de la Comisión Primera cuando por primera vez al presidente de la República se le dieron, ¿se acuerdan? Las dos curules, sí. Una curul por un lado, otra curul por otro lado. Estamos en el juego de la democracia, y ese juego de la democracia es el que tiene hoy a la izquierda en el poder. Y es que están jugando, no pueden llegar diciendo, entonces llegamos con las reglas, luego que llegaron, ahorita sí victimizarse porque les hacen el ejercicio de las reglas. Las mismas reglas que exigía el senador Petro en contra de su opositor político, de sus opositores políticos, son las mismas que le están exigiendo hoy. El manejo pulcro de lo público, sí. No llegar al derroche. Entonces, frente al tema del Consejo Nacional Electoral, obviamente es una simple investigación administrativa que no es cierto, televidentes, no es cierto, así lo diga quien lo diga aquí no va a llevar ese proceso, no va a llevar a una destitución. Lo máximo que podrá llevar, ¿qué es? Pues a la compulsa de copias para que investigue el juez natural del presidente, ¿no? Pero sí. Aquí no va a haber nunca una destitución, eso no es ningún golpe blando. Rodolfo, gracias. Alberto, ¿por qué tanta prevención y una defensa, como decíamos ahora, anticipada del presidente, preventiva y para muchos exagerada, si solo se trata de una investigación administrativa que solo podrá generar consecuencias administrativas? Bueno, primero que todo, yo no dije que el Consejo Nacional Electoral lo fuera a destituir. ¿Sí? Si revisan la grabación, yo lo que dije es que no tiene la facultad, ¿sí? Para investigar al presidente. Investigar al presidente, porque él no era el tesorero de la campaña. Eso se investiga al tesorero y a la campaña misma. Y a los presidentes los investiga luego la Corte Suprema cuando cometen delitos en el ejercicio del cargo. Resulta que ese candidato de esa campaña se volvió presidente. Entonces, allí donde está lo del fuero que debe respetarse. Ahora, lo que busca el Consejo Nacional Electoral es poder hacerle unas cargas, ¿sí?, probatorias para llevarlo a la comisión de acusaciones. Allí en esa parte sí estoy de acuerdo, ese es el juez natural, para llevarlo a la comisión de acusaciones y aplicar el artículo 109, que fue reformado, y que ese sí puede llevar a un juicio político que pase luego al Senado y a la destitución. Sí. O sea, es un entramado, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Esto tiene una raíz más profunda, y es la siguiente. Resulta que en ninguna parte dice que la sala de consulta puede, ¿sí?, responderle a un organismo que no sea parte de la rama ejecutiva. Y resulta que el Consejo Nacional Electoral no es de la rama ejecutiva, ni de ninguna rama, ni de la ejecutiva, ni de la legislativa, ni del judicial. Es un organismo ligado a la registraduría en lo electoral. Por lo tanto, esa consulta ni siquiera era procedente, ni siquiera era procedente. Y admitieron que ellos podían investigarlo. Cuando puede investigar es todas las campañas, pero no al presidente en una campaña presidencial. Y lo otro, cuando yo hablo de los 205 años, pero le quitamos 2 de Petro, son 203, y del muro aquel jurídico, usted me anuncia que ese es el Estado Social de Derecho, pero el Estado Social de Derecho surgió fue en 1991, antes no existía Estado Social de Derecho, tomado de la Constitución de Bonn, Alemania, de 1949, y de la Española de 1978, se trajo, que es, muchas normas tienen un componente social, ese es el Estado Social de Derecho. Quítenle lo social y queda Estado de Derecho, que es el que siempre ha existido. Entonces no confundamos tampoco al auditorio. Bueno, estamos en contacto del canal Univalle TV, posiciones divergentes, respetuosas, y seguimos con el debate después de un mensaje de patrocinadores. Ya volvemos.
Estamos en contacto del canal Univalle TV de Univalle Estéreo y hablamos esta noche de golpe blando. ¿De qué se trata? Nos acompañan Alberto Ramos, Rodolfo Yanguas, Wilson Arias para debatir este tema de tanta actualidad. Mientras tanto, los televidentes también opinan a través de sus redes sociales. Nelson Valencia dice: la semana pasada sufrimos una andanada de discursos en varios sainetes, donde Petro habló de todo y cuyo eje principal fueron falsos señalamientos de golpe blando y atentado, solo para esconder escándalos de corrupción y su incapacidad de cambio para resolver los males del país. Luz Caro dice: nos estamos cansando de que el Congreso de la República haga lo que le venga en gana, en detrimento de la población. No es al gobierno a quien afecta, es a nosotros los ciudadanos, que no tendríamos cómo viabilizar proyectos vitales. Y termino con la opinión de Tamara Ospina, que dice: las pruebas de las intenciones golpistas siempre han estado a la luz, simplemente no les conviene que un proyecto democrático y progresista se consolide en Colombia. Contigo siempre, presidente, le dice esta señora al presidente Gustavo Petro. Lo que muestran todos estos mensajes y las opiniones de la gente en la calle es que el país está polarizado en torno a estos temas, al tema político. Alberto, ¿usted cree que el presidente puede utilizar esto para fines políticos? Muy breve. Porque Pues, victimizarse toda actividad de los estadistas es y de inherente. los políticos es inherente a ellos hacer política. Eso sí es inocultable. Es decir, hay propósitos políticos. Lo que podría diferenciar el comportamiento es que algunos dicen que se quiere perpetuar y se quiere quedar en el poder, o sea, buscar la reelección. Y lo que yo veo es que está buscando la continuidad Sí, de su proyecto político. de su proyecto político a través del pacto histórico y de la fusión con Colombia Humana, que son dos junturas o juntanzas, ¿sí?, que se dan en confluencia, que es mejor la expresión más politológica, confluencias de movimientos. De la campaña del 2018 nació Colombia Humana, y la confluencia de muchas otras organizaciones nació el Pacto Histórico, y quieren fundirla en una sola. Sí. Eso es para el proyecto político de que alguien de su organización herede su legado. su legado y llegue al poder. Eso Sí. sí es inocultable. Voy a preguntarle a Rodolfo y a Wilson Arias a propósito de esa narrativa del presidente Gustavo Petro, y aunque aquí la ha desvirtuado Rodolfo, miren, él ha hablado de golpe blando, ha hablado de la posibilidad de que lo tumben por la vía jurídica, y ha hablado incluso de la posibilidad de un atentado en contra del presidente que se esté fraguando. Lo que pasa es que la Embajada de Estados Unidos esa última tesis la ha avalado. Entonces, si no es cierto, ¿por qué la Embajada de Estados Unidos, Rodolfo, le da crédito a la denuncia del presidente? Yo pienso que los Estados Unidos muy inteligentemente siempre juegan a varias bandas. Entonces, eso hace parte de las estrategias y los movimientos políticos, de los acuerdos que tengan. Una cosa que quiero yo manifestar es lo siguiente. Miren, frente al tema del Estado de Derecho, es importante este asunto. El Estado de Derecho se define básicamente con un elemento, es que es de la división de las funciones del poder público, y además de eso, pues está el sometimiento de todos a la regla del derecho, pero empezando por los gobernantes. Un gobernante que llegue a regir en un sistema democrático tiene que acostumbrarse al debate democrático. Entonces, no es que el Senado de la República y la Cámara de Representantes no aprueban las reformas, es que esa es la función de ellos, es que allí también está representado el pueblo colombiano. Es que no solamente estamos hablando de la representación popular que tiene el presidente de la República, sino que en el Congreso de la República están representados todos los colombianos, para bien o para mal. Sí. Allí está la representación. Wilson Arias, ¿qué piensa de esta tesis que fue avalada por la Embajada de los Estados Unidos en torno a un atentado que se estaría fraguando en contra del presidente Gustavo Petro? Yo pienso que hay una coyuntura internacional muy compleja. Los gringos no se han venido contra Petro como una bandera, muy a pesar de que puedan tener contradicciones con lo que es la obra de Gustavo Petro. Pero pienso que esa distancia, digamos, de los Estados Unidos obedece a dos razones. Pues de una parte porque hace tiempo se viene retirando de la idea del golpe, pues, directo. Evidentemente ha estado acompañando algunos procesos de golpe, por ejemplo, en el caso de Venezuela. Eso es ostensible, eso es casi que público, y yo creo que es una provocación internacional. Pero para este caso yo pienso que ha tenido una prudencia muy grande, porque creo que algunos saben que
un eventual hecho de esos, un magnicidio en Colombia, el país de los magnicidios. Pero tal vez tú y yo recordemos lo que fue la década de los 80. Yo no pude votar por mis candidatos presidenciales porque a todos los asesinaron, ¿recuerdas tú? Eso nos ocurrió a nosotros. Pero algo ha pasado bajo el puente y tal vez un nuevo magnicidio en la persona del presidente puede desatar monstruos que va a ser muy difícil volver a sosegar, de modo que pienso que hay sectores de las altas élites que también tienen cierta precaución. Creo que está un momento parecido al de Álvaro Gómez, cuando el propio Álvaro Gómez al parecer se negó a participar de un golpe en su oportunidad y fue dado de baja por la extrema derecha. Fíjate tú cómo es la historia de Cortica. Y en igual complejidad pienso que nos pondrían ahora, es decir, con el hecho nuevo de que tal vez desde la época de Jorge Eliezer Gaitán no teníamos un presidente o un líder tan importante que pudiera concitar aquellos monstruos que me persigno para decir, puede hacer que se recapacite y no se produzca lo que los Estados Unidos advirtieron el 20 de julio. ¿Recuerdas tú todo lo que dijo los medios de comunicación? Una condenación enorme a Petro porque llegó unos minutos tarde. Bueno, algunos teníamos alguna preocupación por el tema, preocupación un poquito de algunos días, es decir, ya habían algunas noticias supremamente espeluznantes de lo que podría ocurrir. Pues bien, menos mal no ha ocurrido y menos mal los gringos alertan al presidente a través de su inteligencia, esto es novedosísimo, a un gobierno de izquierda para que no vaya al despeñadero. Vuelvo con Alberto y quiero preguntarle a Alberto, hoy nos están acompañando ustedes dos que son abogados y que además del conocimiento político, pues siempre han investigado en el tema del derecho. En el evento de que el CNE declare responsable a Petro y su campaña por la violación de topes, ¿qué puede pasar, Alberto? Pues eso era lo que trataba de decir en la intervención anterior. Sí. En ese evento, si progresa lo que está intentando el CNE, pues llegaría todo a la comisión de acusaciones. Que es el juez natural del presidente. Que ese sí es el juez natural. Y aunque esa comisión nunca ha servido para nada, de pronto ahora sí sirve. De absoluciones, podría ser que ahora sí funcione con mayorías contrarias a la del presidente y puedan pasarlo hacia la plenaria del Senado para un juicio político como un impeachment, que llaman en Brasil, y buscar la destitución. Porque si el artículo 109 no hubiese sido reformado, es más difícil. Con la reforma es más fácil que le prospere a las derechas de hoy esa intención del golpe blando a través de una investigación que para mí no es procedente, como ya lo expliqué, sí, pero que les puede funcionar si continúan las mayorías que tienen. Pero, Rodolfo, usted estaba en la Comisión Primera del Senado, se ha movido en el mundo político también y del derecho. ¿No sería una torpeza política de los partidos tradicionales llevar este proceso hasta una destitución del presidente, lo cual le permitiría capitalizar ese tema políticamente de cara a las próximas elecciones? Me estabas leyendo la mente, porque precisamente eso es, o sea, lo peor que puede pasar para los contradictores de Gustavo Petro es que no termine de gobernar. Claro. Porque es que él tiene que terminar de gobernar para demostrar su ineptitud, para demostrar la falta de gestión. Es mandarlo a la plaza pública con la bandera. Es entregarlo en la victimización que él mismo se estaba haciendo. Lo mejor que pueden hacer sus opositores es dejarlo que gobierne porque él no sabe gobernar. Gustavo Petro se ha unido a punta de personas que tampoco saben gobernar, no ejecutan, no saben hacer, porque lo único que sabían a partir de la oposición era criticar y criticar, pero cuando llega el momento de hacer, no lo saben hacer. Entonces sería un error político gigante, porque Petro lo que hizo fue romper una oportunidad de oro que tenía la izquierda de haber llegado al poder, y todo por una razón sencilla. Primero, por su ineficacia para comunicarse, por su incapacidad para gobernar, y tercero, por su talante. Sí. En uno de esos discursos, Alberto, el presidente, dijo: me quieren sacar a mí y a la vicepresidenta para montar al presidente del Senado. En serio, en lo jurídico, ¿ese escenario es posible? No, ante la falta del presidente asume la vicepresidenta. Sí, por eso no. Inclusive la vicepresidenta no es un escenario posible. No tiene funciones sino las que le dé el presidente, dice el artículo 202. Ella es ministra. Pero un juicio al presidente en la comisión de acusaciones no tumba su fórmula política de campaña.
No, No necesariamente. es al presidente, no a la fórmula. O sea que no era totalmente cierta, Rodolfo, la tesis del presidente, ¿no? Es que eso es lo que pasa con Gustavo Petro. Gustavo Petro finalmente lo que hace es decir tantas cosas que él mismo se está descalificando. Hombre, hay que hablar con la verdad y decir las cosas porque finalmente tanta demagogia y tanto populismo lo que hace es finalmente le pasa lo del pastorcito mentiroso. Ya la gente finalmente termina por no creer y recuerden una cosa, el presidente de la República cuando habla, pues está la presunción de, por lo menos de el principio de confianza legítima porque es que es la primera autoridad del Estado. Y lo que él está diciendo casi siempre cada que dice cosas son imposibles jurídicos y únicamente es para entorpecer a los que no saben y no conocen a profundidad las cosas. Estamos en contacto del canal Univalle TV, nos vamos a ver unos mensajes de interés, de patrocinadores, pero ya volvemos con nuestros invitados y las conclusiones de este tema de hoy tan interesante, golpe blando. ¿De qué se trata? Ya volvemos. Estamos nuevamente en contacto del canal Univalle TV y vamos al bloque de conclusiones de nuestros invitados. A propósito de este tema de esta noche, golpe blando, ¿de qué se trata? Inicialmente, Wilson Arias, que nos acompaña virtualmente desde la capital del país. Senador. La conclusión es que efectivamente tenemos un golpe de manual. No le salió el paro, se logró, fíjate tú, el paro no ilegitimidad. Tuvieron que negociar por un problema yo subrayo un asunto que ha estado en disputa permanentemente. Esto no es solamente un problema de narrativa, esto es un problema de hechos de la vida pública y de factores reales de poder. Los factores reales de poder de Colombia, que han sido, yo no sé, el narcotráfico, la mafia, la ultraderecha, el sector terrateniente, el militar, clerical de este país, esa derecha rancia, se le ha puesto también en cierta medida un poder, digamos, que tiene que ver con el ascendiente popular y cierta, digamos, ascendencia de lo que estamos haciendo. Hay una gran expectativa, me parece a mí, por parte de la ciudadanía en estas reformas. Es decir, ya empezaron los viejitos a vengar 3 pesos tal vez, ya empezaron los jóvenes a sentir que se abre, ya empezaron a sentir que la Amazonía no se quema de la misma manera, aunque nuevamente los factores climáticos juegan contra nosotros. Ya empezó a sentirse, digamos, un efecto económico importante que da en que haya una especie de disputa casi que un pulso todos los días. Yo creo que el golpe va en términos de una intención, pero también ha habido, digamos, contrapesos muy importantes que se expresaron, entre otros, en la grandísima movilización del 1 de mayo, que también opino fue determinante en el pulso de esos días. Muchas gracias, Wilson. Alberto Ramos, su conclusión. Pues observando al gobierno de Gustavo Petro desde su inicio, de agosto 2022 hasta hoy, lo que puedo concluir es que no lo han dejado gobernar. O sea, él sí sabe gobernar. Es más, es presidente más capacitado que ha habido después de expedir la Constitución. Alberto, ¿cómo se explican los bajos niveles de ejecución de sus ministerios? Bueno, eso es otra cosa. No. ¿Eso no es gobierno? Una pequeña pregunta. Sí. Entonces, si se revisa desde Gaviria hasta Petro, nuestros días. ¿sí? Digamos que el presidente más preparado había sido el doctor Samper, a quien no dejaron gobernar porque también incurrió en una serie de errores que no vamos a repetir aquí. Pero Gaviria, hoy, el grado de lenguaje que tiene es de un impreparado. Es básico. Habiendo sido muy básico, habiendo sido un presidente que se mostró capaz. Yo creo que no está en discusión, Alberto, no debería estar en discusión que el presidente Petro es un hombre preparado, inteligente y que está capacitado para gobernar. Y excepto Uribe, un hombre supremamente capaz, preparado. Con el país en la cabeza. Con el país en la cabeza, con las cifras, con todo lo que hizo. Pero lleno de encartes jurídicos y de atrocidades que hizo, Gustavo Petro es el presidente más preparado que hemos tenido. ¿Sí? Entonces, al no dejarlo gobernar por los obstáculos de todas las fuerzas y de todos los golpes blandos, son más de 30 golpes blandos que ha recibido, ¿sí? En sentencias y en acciones y en organismos de control, alguien los sumó y da más de 30, creo que la conclusión es la de que el presidente
está buscando un rumbo en estos 2 años que le permita aplicar las reformas sociales que están en el plan de desarrollo. Si ese plan de desarrollo es la ley 2294 del 2023, porque se expidió, pues, lógicamente, con un tiempo superior al contemplado. Pero ese plan de desarrollo es para ordenar el país en todo orden. Por ejemplo, la reforma agraria la está tratando de hacer y también se le ha truncado, etcétera, etcétera. Yo tengo aquí una lista, en honor a la verdad, que también los amigos del presidente Gustavo Petro han armado sobre ese tema de los obstáculos que le han puesto para gobernar. Dice: socavar la legitimidad del gobierno, dilatar el nombramiento de la nueva fiscal, anular la creación del Ministerio de la Igualdad de Francia Márquez, obstruir el progreso de sus reformas, instalar narrativas de corrupción, Consejo de Estado que retira la credencial de Roy Barreras y ahora la investigación por la violación de topes. Solamente lo dejo ahí. Su conclusión, Rodolfo Yanguas. Bueno, de acuerdo con el maestro, que Gustavo Petro es un hombre culto, completamente preparado, brillante e inteligente. Sin embargo, le gusta la teoría del caos. Es una persona que le gusta vivir en el caos. ¿Pero por qué el caos? Porque finalmente, si hay que someterse a las normas del Estado de Derecho, seguiré hablando de las normas del Estado Social y Democrático de Derecho, pues la única forma de poder salir avante es generando caos, generando destrucción, deslegitimando al contrario en las instituciones para poderse victimizar y sobre todo teniendo en cuenta que no ha podido y no ha querido hacer absolutamente nada, porque no es que no haya podido hacerlo, sino que sencillamente es inoperante, no sabe hacer y se ha rodeado de personas que son completamente incapaces de gobernar. ¿Era buen senador y no tan buen presidente? Era el mejor senador que hemos tenido en Colombia y obviamente es un pésimo administrador, sobre todo por una situación que no sabe ni siquiera llegar a consensos por su talante, porque es que en el Estado democrático todo tiene que ver es con la dialéctica, con el debate, con el acuerdo y con los consensos. Él no es de consenso, él no sabe hacer consensos con nadie. Muchas gracias, Rodolfo, por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes. Gracias al senador Wilson Arias por estar con nosotros desde la capital del país. Abrazo muy grande a todos ustedes. Alberto, gracias por acompañarnos. Con el mayor gusto, Gildardo, y con la compañía del doctor Yanguas. Sí, que además ustedes son buenos amigos. Nos vamos por hoy, pero volveremos la próxima semana con otro tema de interés aquí en Contacto del canal Univalle TV y Univalle Estéreo. Hasta entonces.